quiero presentarles al ingeniero Luis Jesús Prieto de la Fuente. Él ha sido director de Administración de Riesgo durante 26 años en Ragasa Industrias SADCB. En 1986 inició la primera cuenta de futuros para productos agrícolas en el sector privado mexicano. Actualmente dirige las empresas Imporagri SADCB y Eleison SADCB, que ofrecen servicios de comercialización, compra de insumos, administración de riesgo e implementación de políticas relacionadas con coberturas del sector de agropecuarios, energéticos y tipo de cambios. Ha sido también ponente de múltiples cursos de administración de riesgo, tanto para el sector privado como para el sector público. Más de 30 años de experiencia en el mercado de futuros. Hoy nos va a impartir una charla, una conferencia muy importante titulada El tipo de cambio y su efecto en las materias primas. Un fuerte aplauso y démosle la bienvenida al ingeniero Luis Jesús Prieto de la Fuente. ¿Cuáles son los de este es para avanzar? Me imagino que el del centro, sí. Okay. Muy bien. Este es para avanzar. Sí. Muy bien. Vamos a ver. Buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero agradecerles la oportunidad de dirigirme a este selecto auditorio para tocar un tema que pues hoy en día ha cobrado mucha relevancia por las situaciones que hemos estado viviendo en relación al tipo de cambio. Después de esta excelente conferencia en donde se nos presentaron todos los factores fundamentales de los tamaños de las cosechas, los precios del ganado, etcétera, la sensación que nos queda es que todo se está moviendo. Todo se está moviendo, amigos, y esto es un cambio que llegó para quedarse. En nuestra realidad, en la realidad del mundo, es que todos los elementos o casi todos los elementos que forman parte de nuestro negocio se están moviendo de una manera radical e importante. Aquí en el caso del engorde de ganado vemos que el precio de ganado se ha movido fuertemente, ¿verdad? Llegamos a ver precios de 1.70 la libra y ahorita apenas llegamos a 1 centavo pasadito. Hemos visto que el tipo de cambio hace pues no más de 2 años estábamos en niveles de 13, 14 y ahorita lo estamos viendo en 19. El maíz que lo tuvimos en 4 y fracción centavos, dólares el bushel, ahora lo estamos viendo en 3 pasaditos. Entonces todo se está moviendo y eso hace más difícil el planear y el obtener los rendimientos, los resultados y la utilidad que demanda un esfuerzo y la inversión que ustedes están haciendo. Entonces, lo que yo quisiera sembrar con esta charla, que va a ser muy breve, es la inquietud de la importancia que tiene el cubrir los riesgos. O sea, no apostar porque todo se está moviendo y lo más probable es que cuando nos ponemos a apostar y las cosas no salen bien, empezamos a distraer los factores críticos de nuestro negocio para estar buscando cómo resolvemos el problema en el que nos encontramos. Entrando ya en el tema, la plática me decían es cuál es la influencia o el impacto de los tipos de cambio en la economía mexicana y por supuesto en el negocio de la engorda de ganado. El Producto Interno Bruto, según datos del Banco de México preliminares, es alrededor de 1.14 millones de millones, o sea, lo que es el billón en español. Hago la diferencia porque en Estados Unidos llaman billion cuando son 1,000 millones. Aquí estamos hablando de millones de millones, o sea, 12 ceros. Ese es el valor total de la economía mexicana en bienes y servicios, toda la producción tasada en dólares. Las exportaciones y la balanza comercial andan del orden, estoy hablando de términos de orden porque quizá los números que están aquí no están actualizados, andan del orden del 35-40%.
Es decir, la importancia que tiene el dólar en la economía mexicana es muy grande. Cualquier movimiento que tiene el dólar, la relación de precio peso-dólar, impacta de una manera directa o indirecta en casi todos los productos que tenemos en México. En el caso mexicano, incluso aquellos productos que se producen en México con todos los insumos mexicanos o casi todos los insumos mexicanos, aún esos se ven afectados porque hay la energía, y lo vamos a ir viendo cada vez más con la apertura energética. Vamos a estar viendo que la gasolina, que estábamos acostumbrados a verla en un precio fijo, o el diésel un precio fijo, pues se va a estar moviendo también. Y va a estar relacionada con los precios de importación de gasolina y diésel y propano y hexano y todos los productos derivados del petróleo. Entonces, el peso se va a estar viendo influido de una manera ya de por sí importante, pero más importante ahora con la apertura energética. En el caso del maíz, por ejemplo, vemos que ya prácticamente está alineado el mercado mexicano con respecto al mercado norteamericano. Producimos poco más de 20 millones de toneladas, importamos alrededor de 13, 15 millones de toneladas, es decir, más de la mitad de lo que producimos lo tenemos que importar. Esa importación de maíz hace que el maíz mexicano prácticamente termine cotizándose en dólares. Aunque nos lo vendan en pesos, van a estar influidos por el precio de importación. Es lo que se llamó en mucho tiempo el precio de indiferencia. Es decir, ¿cuánto me cuesta traer una tonelada de maíz y ponerla en cualquier lugar de México? Eso que me cuesta es lo que va a valer el maíz mexicano. Aunque me lo vendan en pesos, va a estar direccionado al precio que esté rigiendo en el mundo. En este caso, el maíz norteamericano cotizado en la bolsa de Chicago. Para agravar la situación en cuanto a la volatilidad del peso, hay una palabra que se usa que le llaman proxy. La explico ahí en esta parte de abajo, en donde dice: el proxy es una manera en donde el comportamiento del peso mexicano es muy similar a las de países considerados emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el peso colombiano, que tiene poca liquidez en el mercado, o el real de Brasil, o el peso argentino, cuando se ve que las monedas de esos mercados están débiles, la manera en que los inversionistas del mundo se protegen contra esos movimientos es a través del peso mexicano. ¿Y por qué a través del peso mexicano? Porque el peso mexicano dentro de los mercados emergentes es una de las monedas más líquidas. Actualmente en el mercado de Chicago ocupa el 6º lugar de volumen tradeado, volumen comercializado en el Mercantile Exchange. Y eso quiere decir, por una parte, qué bueno porque hay mucha liquidez para el peso mexicano, pero por otra parte, qué malo, porque a veces el problema no es México, sino es un país emergente y es el peso mexicano el que sufre el efecto de esas presiones. Está un poquito oscura la gráfica, pero aquí estamos viendo un comportamiento del peso mexicano de lo ya recientemente. Vamos a decir, aquí estamos en el mes de octubre y aquí tenemos el mes de noviembre del año pasado. Y aquí vemos que estábamos cerca de los 16 pesos y ahorita andamos alrededor de los 19.20, 19.30. Y lo que estamos viendo son grandes oscilaciones en el peso mexicano en plazos muy cortos. Este fenómeno que estamos viendo ahorita no lo habíamos visto en el peso mexicano anteriormente. Es decir, que las oscilaciones fueran tan fuertes y en un plazo tan corto. En los últimos años habíamos gozado de cierta estabilidad y luego de repente venía un ajuste
pero luego volvíamos a entrar en un periodo de estabilidad. En este momento lo que estamos viendo es que no tenemos ese periodo de estabilidad, sino que estamos oscilando continuamente. La cobertura del tipo de cambio se puede hacer de diferentes maneras. Hay diferentes instrumentos o diferentes mecanismos para nosotros cubrir el tipo de cambio. Uno de ellos es a través de lo que se conoce, como forwards. Aquí aplasté algo mal. Como forwards, es decir, es el peso mexicano, el tipo de cambio cotizado a un periodo posterior al que nos encontramos. Si yo quiero cotizar, por ejemplo, en este momento, un peso a 30 días, si el tipo de cambio el día de hoy es 19.30, a 30 días me van a cotizar mi forward a 19.3850 aproximadamente. ¿Por qué razón? Es algo que a veces no se entiende el detalle. ¿Por qué razón, si yo quiero cotizar el peso mexicano que ahorita está a 19.30, si me voy a un mes me dicen que está a 19.38, si me voy a 2 meses me dicen que está a 19.46, si me voy a 3 meses me dicen que está a 19.54, que es el forward? La razón es que tenemos diferentes tasas de interés en la economía americana y en la economía mexicana. Y esa diferencia de tasas de interés es la que se refleja en ese deslizamiento que se cotiza en el forward. O sea, traemos una diferencia de tasas de 4.25 del peso mexicano a 0.25, 0.50 del peso norteamericano. Entonces eso nos da un 4% aproximadamente a un año. Es decir, si yo pidiera un forward a un año, me van a agregar un 4% aproximadamente más caro. Entonces el forward es un instrumento para asegurar el tipo de cambio, pero tiene el inconveniente de que lleva un costo, y es un costo que a veces nos puede parecer significativo. ¿Qué es lo que está detrás de esto cuando nosotros tomamos un forward? Lo que está detrás de esto cuando tomamos un forward, realmente estamos yéndonos a un crédito en tasa mexicana. Si yo tengo un crédito en dólares y ese lo cubro con un forward, realmente ese crédito en dólares lo transporté y lo hice un crédito en pesos. Ese es el efecto que produce un forward. También puedo hacer lo mismo, ese mismo tipo de cobertura, usando el mercado de futuros de Chicago o el del MEXDER, o puedo usar algunas opciones que se cotizan en bancos, y algunas casas de corretaje también lo hacen, que se llaman opciones over the counter, y también el mercado de Chicago tiene opciones, aunque son un poco menos líquidas. En el caso, como ya ahorita ya lo expliqué, ¿verdad? El caso de los forward, ya expliqué el efecto, bueno, voy a brincar en este caso. Hay a veces una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Es igual que en el dólar. Si ustedes quieren comprar un dólar billete, les van a decir, bueno, pues yo te lo puedo vender más barato que el precio del dólar de intercambio bancario, por decir 18.70, pero te lo compro a 18. Bueno, en el caso del forward existe exactamente el mismo fenómeno. Es decir, si un importador quiere comprar dólares y se lo cotizan, y se lo cotizan a 19.28, por decir algo, cuando el spot está en 19.20, al que exporta y quiere vender sus dólares, a él le van a dar un precio de 19.25. Es decir, siempre hay un pequeño diferencial de 2, 3 centavos y varía según la volatilidad en el forward. Entonces, esto nos lleva a que a veces en el efecto que tenemos no solamente son 8 centavos, 8 centavos y medio, sino puede ser un poco más derivado de este diferencial. En el caso de las coberturas que hacemos
con los futuros es un poco diferente. En el caso del forward, yo defino la fecha que yo quiero cubrir. Si, por ejemplo, yo voy a comprar un maíz y ya hice mi trato y lo voy a pagar dentro de 2 meses, yo le puedo decir, quiero que por favor me cotices un forward a 60 días. Entonces me van a dar un tipo de cambio, el cual va a quedar fijo para esa fecha a 60 días. En el caso del Chicago Board of Trade, en este caso del Chicago Mercantile Exchange, el forward está cotizado para una fecha fija, es decir, cuando se vence el contrato. Y tenemos contratos, en el caso de Chicago, que se vencen cada trimestre, que son los que tienen más liquidez. Y el contrato, aquí en el caso, por ejemplo, el caso de Chicago, vamos a ver una diferencia. Nosotros estamos acostumbrados a que nos coticen los dólares en función de cuántos pesos tengo que pagar por un dólar. Pero en el caso de Chicago, o en el caso efectivamente de la casa de corretaje, la forma en que se cotiza es inversa. Es decir, ¿cuántos centavos de dólar me van a dar por un peso? Por eso aquí les muestro en este ejemplo que 19 pesos que me está costando un dólar, en el caso de Chicago lo vamos a ver como 5.263 centavos de dólar por cada peso. Entonces, a veces eso nos destantea un poco porque no es fácil cuando estamos acostumbrados a que se nos muestre un tipo de cambio de una forma, se presente de esta manera. Entonces, en el caso de Chicago, nosotros, como tenemos un vencimiento para un periodo fijo, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy hablando del contrato de junio. El contrato de junio se va a vencer el día 20 de junio, que es más o menos las fechas en que se vence ese contrato del peso. Si yo estoy en marzo 20 y cotizo en la bolsa de Chicago y adquiero o vendo ese contrato para fijar mi tipo de cambio, eso es equivalente a hacer un forward de 92 días. Si pasan 10 días y vuelvo a hacer la misma operación, eso sería equivalente a un forward de 82 días. Es decir, el forward que estoy comprando en Chicago conforme pasa el tiempo es cada vez más corto porque se va a vencer en una fecha fija. Eso plantea algunos problemas a la hora de manejarlo, pero son problemas que se pueden resolver. El contrato que se vende en la bolsa de Chicago de tipo de cambio está conformado por 500,000 pesos, o sea, cada contrato es para cubrir 500,000 pesos. Se tradea todos los meses. Teóricamente, aunque la liquidez está más fuerte en marzo, junio, septiembre y diciembre, las horas en que se negocia es desde el domingo a las 5 de la tarde hasta el viernes a las 4 de la tarde con un pequeño alto cada día ahí entre las 3:15 y las 5. Se cotiza en centésimas de centavo de dólar. La fluctuación mínima es 1 centésima de centavo. La fluctuación máxima no tiene límite. Y la fecha y hora del vencimiento del contrato es a las 9 de la mañana, el tercer lunes del mes del vencimiento del contrato, y el lugar de entrega es en dólares americanos al cierre. Es decir, esa es otra dificultad que tiene cuando nosotros nos cubrimos con el mercado de Chicago, que son lotes de 500,000 pesos. Cuando yo me cubro con un forward, yo le puedo decir al banco o a la casa de cambio, le puedo decir, nada más quiero 100,000 dólares, o nada más quiero 10,000 dólares, o nada más quiero 30,000 dólares y a este plazo, y eso es lo que me van a cubrir con el forward. En este caso, en el Chicago Mercantile Exchange, la cobertura es por 500,000 pesos. También, como mencioné hace un momento, se pueden hacer coberturas con opciones. Es algo en lo que no voy a entrar porque simplemente se usa de una terminología que a veces para algunos
les cuesta trabajo ese lenguaje, pero digo, para eso estamos y ese es el trabajo que hacemos en nuestro negocio, es para ayudarles ayudarles a ustedes a tomar las coberturas que necesitan y en la forma que los necesitan. Entonces no voy a explicar ahorita, repito, lo que es las coberturas como los calls, los puts, las combinaciones de calls spread o put spread, y que se pueden hacer en opciones tipo over the counter con alguna casa de corretaje o con algunos bancos en México, o también se puede hacer en el mercado de Chicago, pero otra vez es menos flexible, es decir, los precios de ejercicio son más separados, etcétera. Voy a poner un ejemplo aplicado que yo creo que esto es, vamos a decir, el punto de valor en donde yo quiero aterrizar todo lo que hemos estado platicando. El punto de valor de qué sucede al engordador de ganado cuando tenemos este tipo de movimientos. Los números que aparecen aquí son números muy aproximados que me facilitó una persona que está en el negocio y que puede ser que sean diferentes para ustedes. A lo mejor algunos de ellos les suenan un poquito como a disparate, pero lo importante o lo que queremos ver es cuál es el efecto que estamos teniendo en la engorda por este tipo de movimientos y que nos demos cuenta de la importancia que tiene el tener algún esquema de cobertura. Ya vimos, ahorita nos pusieron el precio de ganado y vimos la caída tan drástica que ha habido en el precio de ganado en Estados Unidos, que por las importaciones de carne que se hacen, pues tiene efectos en México y especialmente en la faja norte. También estamos viendo los movimientos que hay en el precio de maíz, igual manera. Entonces, todo esto hay que ir entrando, aunque a veces no nos cueste entenderlo, y para eso estamos, para ayudarlos en el mecanismo de cubrir los riesgos. Hace un rato nos decía, bueno, hay el peligro de que caigan los precios de ganado y por ende el precio de la carne. Y quizá nuestra primera reacción sea, oye, pues esto se va a poner muy difícil. Pues yo les quiero decir, no necesariamente. No necesariamente, ¿por qué? Porque si baja el precio de ganado flaco y porque si bajan los precios de los granos, tú vas a seguir haciendo tu margen, aunque haya bajado el precio de la carne. Y quizás hasta se desplace más volumen. Entonces, lo que le interesa al ganadero, a final de cuentas, es tener un margen. Eso es lo que se busca proteger en el negocio. Que ese margen sea constante y que siempre sea positivo. Y que no resulte que en este lote me fue muy bien, pero en el que sigue me va a ir muy mal y a ver cómo salimos en el año. Que Dios nos proteja. Sino de lo que se trata es que en este lote que estuvieron buenos los precios de carne y estuve en protecciones de ganado, me fue bien y el maíz estaba caro, y si después bajó, pues también me vuelve a ir bien porque tenía yo las protecciones necesarias para poder mantener el margen. No se trata de especular con el negocio. Yo no me canso de decirles, no especulen con su negocio, porque si quieren especular, pues éntrenle o váyanse a Las Vegas o entren al mercado y no se metan en todo el lío de todo lo que trabajan, todos los esfuerzos que están detrás del negocio de ganadería para luego ponerte a apostar allí. Pues mejor apuesta acá, vente al mercado de futuros y allí con una computadora nomás le estás aplastando al botón. Quiero vender ganado porque está muy bueno, pues ahí lo vendo. Bajó, pues aquí lo compro, ya me gané 1 centavo a la libra y te ganas dinerales. Por 1 centavo en un solo contrato te ganas $400. Pero ese no es su negocio. Su negocio es asegurar que haya un margen. Y la manera de hacerlo, ahorita que se mueve todo, es cubriendo los riesgos. Muy bien, entramos al ejemplo. En este ejemplo que estoy poniendo aquí, estamos poniendo una devaluación moderada como la que hemos estado sufriendo. Y entonces puse yo ahí, repito, a lo mejor los valores están, que se compró un becerro, 220 kilos, 45 pesos, son 9,900 pesos.
Estoy suponiendo que el costo del alimento por kilo 3.65. Estoy suponiendo que hay un costo misceláneo de 0.14 por cada kilo suministrado y que hay un costo de manejo y adicional de 15%, que son 57 centavos, total 4.36. Estoy suponiendo, porque es lo que me han dicho, que de todo eso el 75% está dolarizado, es decir, 2.74 de estos 3.65. Eso equivale a $0.16 por cada kilo. Y estoy suponiendo que lo que es nacional es 1.62. Entonces, si yo le aplico un deslizamiento empezando el primer mes de engorda en 17.60 y luego 18.20 y luego 18.50 y luego 18.80 y luego 19.10 y luego 19.40, los costos de mi alimento van a ir subiendo de 4.36, 4.35, 4.50, 4.55, 4.59 y 4.64. Asumiendo una conversión de 7 en promedio, pues esto sería lo que me costaría cada kilo incrementado: 30.50, 31.16, 31.49, 31.82, 32.14, 32.47. Y el costo ya total está aquí representado. Entonces, si hacemos todos los números, mis costos totales fueron 17.294, que incluye el costo del becerro más todos los alimentos que yo le di, más el manejo. Eso me genera un ingreso, tengo por otra parte un ingreso de 443 kilos, peso de venta, a 42 pesos me da 18,606. Y el margen por cabeza me da 1.312. Repito, son números aproximados. A lo mejor alguno de ustedes va a decir, házmelo bueno, ¿verdad? O otro, no sé. O algunos tendrán mejores números. Pero lo que yo quiero aquí enfatizar, ¿verdad?, que estamos teniendo una marginalidad de 1.312, asumiendo que tenemos este desliz que yo puse aquí. Ahora voy a poner el mismo caso, pero en este caso lo puse con una cobertura sencilla, nada más un forward que tomaron desde el principio de que se inició la engorda de este lote. Lo estamos viendo aquí. En este caso lo que estamos viendo es de que el tipo de cambio va subiendo, como les mencioné hace un momento, a razón de 8 centavos, no se ve muy bien el número, 8 o 9 centavos por mes. Y llegamos hasta 18.01. Hacemos de nuevo todos los cálculos iguales y resulta un costo de 17.093. El ingreso es el mismo, pero la utilidad por cabeza es de 1.512. Es decir, traigo una diferencia entre 1.512 y 1.312 de 200 pesos por cabeza. Es decir, que la utilidad se me incrementa un 15%, solo por haber aplicado un sistema de cobertura muy sencillo, ¿verdad? Pero dada la volatilidad a la que me enfrenté, tuve ese ahorro que pude haber capitalizado. Conclusiones. Las variaciones del tipo de cambio, dependiendo de su magnitud, tienen un impacto importante en el negocio. De igual manera lo tienen los demás factores: el cambio de los precios del maíz, el cambio de los precios de la proteína para los que usan pasta de soya u otras pastas, los cambios que tenemos en el precio de la carne o el precio del ganado. Todo eso impacta en el negocio. Entre menor sea el margen esperado, cuando yo estoy en situaciones difíciles, como hubo un tiempo hace algunos meses, ¿verdad?, que el ganado flaco estaba escaso y que mi margen estaba muy estrecho, pues ahí se vuelve más crítico hacer una buena cobertura, porque es
más impactante las variaciones que pueda yo tener sobre mi marginalidad, e incluso hasta podrían voltear mi marginalidad al lado negativo. Los cambios en los ciclos largos también, las probabilidades de variaciones son mayores. Los cambios en la relación peso-dólar generalmente se reflejan con un diferimiento aproximado de 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque ahorita ya estamos viendo precios más altos, tipos de cambio más altos, para que la carne refleje ese aumento, va a implicar primero que desahogue los inventarios existentes en las líneas de producción y a lo mejor que algunos dejen de repoblar o dejen de meter ganado para que la oferta se disminuya y entonces pueda incrementarse el precio, con el agravante de que estos tipos de cambio afecta en cierto grado, de una manera importante, a la demanda agregada, porque no solamente al consumidor le va a afectar en la carne, le va a afectar en la mayoría de los bienes de consumo. Ahorita, por ejemplo, no hemos sentido mucho este efecto en la demanda agregada porque en los supermercados muchos de los productores que están usando insumos valorados en dólares no han aumentado los precios. Se han mantenido los precios deprimidos porque la demanda está restringida. Y todos saben que si aumentan el precio, más se va a disminuir la demanda. Lo hemos visto con los pronósticos del Banco de México, que empezó pensando que iba a crecer el PIB pues muy cerca de 3% y luego 2.5% y ahorita ya estamos hablando de un 2%. Muy bien, entonces tenemos un delay o un retraso en que el mercado absorba eso. Por esa razón también necesitamos tener un esquema de cobertura. Y ustedes me dirán, oye, pero no siempre habrá devaluaciones. Hay veces que hay revaluaciones. Y entonces si yo ya fijé mi paridad, pues luego si se revalúa el peso ya voy a quedar ahí en un mal acomodo. Bueno, el esquema de cobertura que se puede construir puede tomar en cuenta eso. Y se puede hacer un esquema en que diga, oye, si el peso se revalúa 20 o 30 centavos, tú también vas a poder capturar eso. Si se revalúa más que eso, no, pero por lo menos esos 30 centavos sí. Entonces se puede hacer un traje a la medida de acuerdo al escenario que se está esperando y de acuerdo a los riesgos que se desean cubrir. Pues muchas gracias. Si quieren más detalles nos pueden visitar en nuestro stand. Aprovecho para mencionarles que vamos a tener un curso sobre el mercado de futuros, sobre cómo cubrirse, etcétera. Y vamos a usar un simulador, en el cual en el simulador ustedes van a estar poniendo órdenes, van a estar poniendo gráficas, van a estar pudiendo modificar las gráficas, van a estar poner estudios técnicos, o sea, algo que los va a poner muy en contacto con el mercado y cómo se operan esos mercados. Ahí están los detalles, es el 3 y 4 de noviembre y en México el 9 al 10 de noviembre. Y finalmente, pues, además de agradecerles su atención, espero que haya sido de utilidad. De nuevo, volverles a decir, no descuiden este aspecto de la cobertura de los riesgos, que es muy importante, no solo para este negocio, sino para todos los negocios de México que están de alguna manera conectados con commodities o con tipos de cambio. Muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad. Muy amables. Muchísimas gracias, ingeniero. No se vaya porque quiero invitar a que pase al frente al ingeniero José Martín González, expresidente de la Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste, quien le entregará su reconocimiento por este tiempo y por esta excelente información. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias al ingeniero José Martín González, así como al ingeniero Luis Jesús Prieto. Gracias. Pues llegó el momento de la comida. ¿Ya tienen hambre? Sí, ¿verdad? Vamos a comer, a disfrutar un ratito, a nuestros patrocinadores también, y regresamos para seguir aprendiendo
y llenarnos de conocimientos. Los espero en punto de las 2:30. 2:30 de la tarde regresamos con nuestra siguiente conferencia en portugués. Los esperamos.